Hola, muy buenas con todos. Vamos a hacer un recorrido al laboratorio de operaciones unitarias, donde vamos a ver diferentes equipos, comenzando desde el caldero, secadores, torres de enfriamiento, intercambiadores de calor, entre otros. El encargado del laboratorio es el ingeniero Camilo Ramírez, que nos va a dar la práctica o la guía asistida de todo el laboratorio. Vamos. ¿La llama en los tubos o en la coraza? No, es filo tubular. Filo tubular. La llama por el tubo. A ver, la parte de aquí abajo es la parte de llama, que se Ok. conecta directamente, pasa por los tubos la llama o el calor y se conecta a la chimenea. Ok. Y por ¿La coraza? Por la coraza va el agua, que obviamente es alimentada con Agua tratada. agua ablandada. Ok. ¿Con qué dureza entra el agua más o menos? ¿Con qué? ¿Con qué dureza entra el agua? Casi cero, porque es un Guayaquil casi no hay. E igual se le hace un Tanta tratamiento por Claro, secar. o sea, más que nada la parte de ionización es por el tema de evitar el daño en el equipo y incrustaciones. Correcto. Ay. El vapor que sale, ¿con qué calidad sale? Aproximadamente, ¿qué presión y qué temperatura tiene? O sea, la verdad es que nosotros aquí trabajamos con un vapor que sale 80 PSI, sale sobresaturado. Allá, Pero 80 PSI. 80 PSI, pero igualmente lo recibimos en el Marineford y allá regulamos lo que es la presión de entrega hacia los equipos. Que siempre va a ser saturado, pero la presión de entrega de los equipos se regula. Dependiendo del equipo de luz. Claro, pues no vas a Flujo. mandarle 100, 200, depende. Ajá. Flujo, consumo de combustible. O sea, usa diésel. Por un tiempo de operación de cuánto, Bueno, se usa diésel. ¿Qué cantidad? Depende de qué tiempo está operativo el equipo y cuántas libras de vapor necesitamos en los equipos. Igualmente el consumo es bajo. Obviamente se usa vapor para disminuir el consumo eléctrico. O sea, usar vapor es muchísimo más barato que usar el equipo eléctrico. Aparte de la calidad del vapor, o sea, porque se usa vapor, usa agua. Ya la gente dice, ay, pero ¿por qué no pasan agua caliente por los equipos? Claro. Claro, es más caro pasar agua, en cambio el vapor se expande a la forma del tubo. Entonces no tienes que usar ningún medio mecánico para poder llevarlo hacia un equipo. El diámetro de esa tubería aproximado. Uno y medio. ¿Y el recubrimiento de Pulgadas. qué tiene? Para las pérdidas de calor. O sea, recubrimiento es lana de vidrio. ¿Y el espesor no lo tiene? El espesor de la lana de vidrio. El espesor no, pues se puede medir. Una pulgada más o menos. Sí, una pulgada. Media pulgada el espesor. Media pulgada. El caldero tiene lana de roca, mineral, de aislante. Ok. La temperatura aquí aproximada no la tiene. Al contacto. 60, 70. Obviamente no lo vas a poder tocar, ¿no? O sea, sí se puede por aislante. Cuando está operativo sí se puede tocar porque es un aislante, un espesor más o menos Ya, de sí. 2 O sea, está la pulgadas. temperatura ambiente. No, tampoco tanto. Tampoco está. Está tibio, pero tampoco es que te vas a quemar la mano. O sea, si no me equivoco, 40 sale a 150 grados el vapor. Tienes que comprobarlo en estado de vapor, pero cuando se recibe ya en el Manifold está a 75 PSI más o menos, pero vas perdiendo. Obviamente por los accesorios y por el trayecto y por la radiación vas perdiendo calor y vas perdiendo un poco de energía. Pero se recibe más o menos a 75 PSI y a 150 grados. Perfecto. Obviamente todo lo que es vapor de la línea se condensa. Ajá. Entonces para evitar que eso regrese al equipo o que vaya a imposibilitar el trabajo una vez que se vuelva a prender, se pone una válvula antirretorno aquí. Lo mismo la válvula antirretorno en la parte del agua para evitar que el vapor con la presión del equipo se vaya a retornar al tanque y no haya un accidente. Esto es un separador de fase, que justamente todo lo que se condense se va nuevamente al tanque de agua. Ok. Y incluso cuando está funcionando, eso permite que cualquier paso de agua por la turbulencia de la apertura de la válvula principal se vaya hacia el manifold y me llene las líneas de agua.
O sea, lo que hay que evitar es justamente que al equipo llegue agua, porque lo que tú quieres aprovechar es vapor. Lógico. Y obviamente el calor de... Lo que quieres aprovechar es el calor de la energía de cambio de fase de vapor a líquido. O sea, no quieres aprovechar el agua no, casi no te da Obviamente. energía. Ya, pues entonces lo que haces es aprovechar aquí, que hay un agua casi a 100 grados. O sea, este es un separador de fase que tiene una placa bimetálica. Entonces cuando pasa el agua, evita que desde aquí pase agua y solamente pase vapor. Solo pase vapor. Y esta agua caliente se aprovecha el tanque y se pasa ya calentada un poco el agua. Precalentada. Claro, para qué precalentada? Para evitar que una vez que empieza a funcionar se vaya vapor, el equipo te va a empezar a pedir por el McDonald's, que es este medidor de aquí. Una vez que esté abajo el nivel, te va a pedir agua. Entonces, si tú ingresas agua fría con agua que ya está caliente, te vas a demorar mucho y vas a quemar mucho más combustible para poder llegar nuevamente a punto de operación del caldero. Entonces, lo que haces es pasarla precalentada para que no perder energía. Ahorro energético. Exactamente. Entonces, todo se tiene que aprovechar. Todo lo que es calor, ya sea agua o vapor, se tiene que aprovechar en algo. Y es por eso que una vez hablamos con el ingeniero Valladares de la recuperación del condensado. Porque justamente el condensado está caliente, sale a 98, 88 grados, entonces eso se puede aprovechar. Y si lo recuperas allá más adelante. No tan, es que analizamos la factibilidad de eso, pero como sale tan poco y no es un uso constante porque es un laboratorio, no aplica. Pero si fuera una industria, obviamente, si tú llevas una industria y ves que están botando el condensado, Claro, tienes que aprovecharlo. Claro, porque si más que nada el gasto del combustible está al llegar al punto de operación una vez que lo prendes y una vez que empieza a ingresar agua nuevamente, una vez que sale fría. Claro. Si quieres evitar eso, haces eso. Incluso hay gente que pone un calentador de agua aquí en el tanque de agua, le pone una resistencia y ya manda el agua a Precalentada. Ajá, precalentada. Obviamente la bomba que es complementaria, la bomba que alimenta el agua al caldero, el quemador, tanque de combustible, el McDonald's, que eso es básico a un caldero, que es un medidor de altura. O sea, este aquí es el que te evita cualquier accidente en industria. Ok. Pero si ¿Cómo funciona? esto básicamente es una válvula aquí de boya. Ok. Tiene una boya, así como el inodoro. Ok. Tiene una boya aquí adentro y simplemente indica, o sea, calcula, por así decirlo, la altura real del agua. Adentro hay una sonda, pero como esto está turbulento, Ok. ya si tú pones un medidor normal no te va a funcionar. Entonces como está dentro de una sonda, esto te va a decir exactamente cuánto tiene de agua. Y te va a mandar la señal hacia, o sea, como aquí arriba tú taras la presión que tú quieres de operación. Lastimosamente aquí no se ve bien, pero se pudiera sacar. O sea, yo aquí, yo le puedo poner, yo quiero que el caldero me entregue 20 psi. Ok, de Ya, presión. entonces, este aquí va a medir primero temperatura, tiene una señal hasta el quemador y va a medir también lo que es presión. Entonces, si falta presión, ¿qué manda a prender? El quemador. Si falta temperatura, ¿qué manda a prender? El quemador. O sea, la señal es así. O sea, este es el comunicador entre la presión y la temperatura. Ok, perfecto. También está la válvula de seguridad, que obviamente si algo pasa, si algo falla. ¿Cuándo puede fallar esto? Cuando hay incrustaciones. Cuando hay incrustaciones y se forma incrustación dentro del compartimiento vapor-agua, va a empezar a pedir más calor, porque la incrustación lo que es un aislante. Claro. Básicamente un aislante térmico, entonces va a empezar a quemar más y quemar más. Y esa ¿cómo sería? Esa incrustación. No. Esa quema incesante constante. quema y contacto con temperatura en el metal puede provocar fisuras y demás, y también puede provocar una un tema de alta presión en el compartimiento de agua. Entonces, si eso pasa y esto falla, esto te alivia la presión. Si esto se prende, inmediatamente tu norma de seguridad tiene que mandar a apagar todo el sistema y dejar que esto purgue. Ok. E incluso podrías abrir cualquier válvula de purga de algún equipo para evitar explosión o algo por el estilo. Para que se revienten las líneas. Ajá, o sea, para No se aliviar. revienta, ajá. O sea, si se revienta esto es peligrosísimo. Obvio. Debe ser. Pasó hace poco en Manta. En serio. No sé si viste que explotó un caldero.
Bueno, una vez que sale el vapor del caldero, llega justamente a este distribuidor de vapor, ¿verdad? Así es. Entonces, una vez que llega al punto de operación el caldero, lo que se hace es abrir la válvula principal y el vapor va a recorrer la línea hasta llegar acá. Okay. Se abre esta válvula y se estabilizan los parámetros del vapor. Internamente, ¿qué tiene aquí? Esto simplemente es un tubo, Okay. tal como la forma que ves aquí, solamente que este revestimiento son más o menos como 1,5 pulgadas de espesor. Pero allí ¿De fibra de vidrio? Sí, también de fibra de vidrio. Simplemente esto se usa para que sea un paso intermedio entre el caldero y los equipos. ¿Pero qué pasa? Bueno, primero, como te decía, se estabiliza los parámetros de operación del vapor, ya no del caldero, sino del vapor. ¿Por qué? Porque el del caldero suele cambiar mucho, por lo que es directo. O sea, si el McDonald's te va a mandar a apagar y prender el caldero, o como se alimenta agua, también un bajón de presión. Es para evitar esa alteración o esa fluctuación en el vapor hacia el equipo y prácticamente evitar daños. No daños, sino más bien problemas de eficiencia en el equipo. Lo que hace es parar aquí el vapor, ¿verdad? Estabilizarlo. ¿Cómo se estabiliza? Se purga todo por la trampa de vapor, se purga poco a poco todo lo que llega condensado o parte del agua que se pasa naturalmente al caldero. Como te digo, hay una parte si no lo usa una operación correcta al caldero, se va a pasar parte del agua que nunca fue transformada a vapor. Entonces esa agua no te sirve que llegue al equipo, porque te ocupa espacio y no te da energía. Llega acá y una vez que se estabiliza lo que es presión y temperatura, que aquí justamente dice que llega a 150 grados aproximadamente, se distribuye. Un manifold básicamente es un distribuidor. Ya, entonces, en esta parte tenemos nomenclatura 1, 2, 3, numerada lo que son las líneas de vapor, y acá tenemos las listas de los equipos. Entonces, como nosotros, ejemplo, si yo no tuviera este distribuidor, ¿qué pasa? Yo voy a usar el evaporador, que está en la línea 2, pero el vapor va a llegar a todos los equipos. Entonces, todo ese recorrido que hace el vapor, nadie lo está aprovechando. Y es plata o energía o combustible que no se está aprovechando. Entonces, al distribuirlo mejor, baja el consumo, baja el gasto. Aumenta la eficiencia. Claro, o sea, más que nada en teoría de la industria. Entonces, digamos, yo voy a usar, ejemplo, el equipo, el evaporador. Entonces yo cojo, abro la línea 2, ¿verdad? Hago completamente, estas válvulas son de compuerta, para que esté abierta completamente, ¿verdad? Porque si no puede provocar daños en la válvula. Y automáticamente el vapor va a recorrer hacia el equipo que vamos a utilizar, en este caso el evaporador. Si, ejemplo, yo dejé de utilizar en este caso el evaporador, cierro la línea 2 y voy a ir al intercambiador de tubo y carcasa, voy a la línea 1 y lo abro. En el caso de la línea 1 es particular porque en la línea 1 se usan equipos que necesitan o requieren una cantidad mínima de vapor. Entonces justamente en esta línea tenemos un regulador de presión. Ajá, de presión de vapor. Entonces lo que hacemos básicamente es, para no gastar, como te digo, toda la industria es economizar. Entonces para no gastar tanta energía en equipos que no lo van a aprovechar, y es más, que funcionan mal a temperatura alta o presión alta, lo que se hace es regular. Esto aquí prácticamente es un tornillo, y el tornillo, mediante tú lo bajas o lo subes, tú regulas a 1 PSI, a 2 PSI, a 3 PSI. Entonces los 80 que manda el caldero lo reducimos a 1 o 2 dependiendo del equipo que se vaya. De vapor saturado. Sí, va saturado. Entonces, esto nos ayuda bastante a gastar casi nada. Ejemplo, sin el evaporador, acuérdate que empezamos a gastar cuando el McDonald's o el automático del caldero te manda la señal de prender el quemador. Ahí realmente empiezas a gastar. Si empiezas aquí a aprovechar 60 PSI que ha llegado el equipo, es más rápido el encendido. Digamos, podría ser que en 2 horas de operación del equipo se prendan unas 4 veces el quemador. Son 4 veces que está quemando combustible. También en este equipo, lo más probable es que en 2 horas solamente se prenda una vez. Entonces ahí la diferencia, ¿no? Ahorro energético. Ahorro energético. Ajá. También es importante en las industrias el tema del manifold para los mantenimientos. O sea, tú dices, bueno, el manifold no es importante en una industria porque todo está funcionando al mismo tiempo y no ahorras nada. Pero muchas veces hace esto porque tú puedes parar toda una línea de producción sin afectar a las demás. Entonces también es mejor, o sea, ponte que tengas que parar toda la planta por un equipo. No vale. O sea, vas a perder plata, vas a tener que igualmente pagar nóminas, igualmente pagar luz, agua y todo eso.
ya es un día perdido. Entonces esta parte de una industria o de laboratorio es muy importante, pero también muy sencilla. Y que no tiene mucha importancia, no le da mucha importancia. O sea, no le da la importancia que se merece, porque te ahorra mucha energía, te ayuda también a conocer bien los parámetros del vapor que vas a mandar a tu equipo. En la línea 1 tenemos estos tres equipos: el intercambiador de calor de tubo y carcasa, el intercambiador de calor con serpentín y la unidad de transferencia de calor con tubos concéntricos, ¿cierto? Así es. Justamente la línea 1 es la línea que demanda menos vapor. Okay. ¿Por qué demanda menos vapor? Porque es la línea que utilizamos para los equipos de parte educativa de la materia de termodinámica o de transferencia de calor. Entonces no son equipos que van a transformar una materia, sino que son equipos solamente demostrativos. Entonces no dependen, o sea, no necesitan mucho vapor para demostrar un principio termodinámico. Entonces, digamos, acá tenemos los intercambiadores, tenemos los tres tipos de intercambiadores diferentes. O sea, el primero es el tubo concéntrico, que literalmente es un tubo concéntrico dentro del otro. Entonces, en este caso, nuestras líneas de alimentación básicas son el vapor en la primera línea, que está aislada. Entonces, por este paso va a entrar agua, ¿verdad? Y va a ser calentada a contracorriente. Entrada del agua, entrada del vapor. Entonces, de manera contracorriente va a ser calentada el agua y después el equipo va a hacer las veces de enfriador. Tiene 5 pasos de enfriamiento: 1, 2, 3, 4, 5. Este equipo aquí particularmente nos permite jugar entre enfriamiento a contracorriente, permitiendo la entrada del agua de la torre de enfriamiento desde abajo, de manera contracorriente al flujo de agua caliente que sale del primer paso, o a su vez con un juego de válvulas que está en la parte de atrás, permitir que el agua de la torre de enfriamiento esté por arriba y enfríe paralelo. Bueno, ya todos sabemos o deberíamos conocer cuál paso es más eficiente, ¿no? Si a contracorriente o paralelo, pero en esta parte aquí lo demostramos. La demanda de vapor es tan baja ya que es solo un paso, o sea, no necesita tanto vapor, ¿no? La temperatura de la corriente de agua que entra aproximadamente. O sea, cuando entra el agua entra a temperatura ambiente, y que viene del balde que está en la parte de atrás, ¿verdad? Y depende de la... O sea, aquí nosotros variamos la presión y variamos la temperatura. Bueno, cuando variamos la presión, variamos la temperatura. Ajá. Entonces, depende de qué parámetros queramos utilizar. O sea, tranquilamente podríamos llegar a que el agua esté a unos 70, 80 grados y llegamos a enfriarlo a unos 40 grados, 48. O sea, obviamente este no es el mejor sistema de enfriamiento, el tubo concéntrico no es el mejor, entonces la eficiencia es baja. Y más aún si se usa en paralelo. El paralelo es súper ineficiente. Vamos, esto aquí es bastante importante que nombre en qué industria se utiliza, porque el hecho de que no sea eficiente no quiere decir que no se utilice. Yo lo he visto utilizándose en industria de compostaje. En industria de compostaje de fruta se utiliza esto porque lo que se necesita solamente es agua tibia, ¿verdad? También se utiliza en la parte alimenticia, en equipo, perdón, en la parte láctea también se utiliza, o sea, dentro de la alimenticia, el lácteo, jugos y demás. O sea, pulpa, trabajo de pulpa, porque no se necesita tanta temperatura, porque todos esos productos son termosensibles, entonces se utilizan poca temperatura. En cambio, los más utilizados son de esta configuración. En este caso son de tubo y carcasa. Otra cosa importante de decir con el concéntrico es que no existe turbulencia en el agua. Si tú tienes un flujo laminar dentro del tubo, es mucho menos la transferencia. Claro. ¿Cómo la película? O sea, el tubo y carcasa tiene esta configuración dentro. Este es el más utilizado en la parte industrial, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí tenemos los tubos y la carcasa, ¿verdad? Esto que vemos aquí separaciones son deflectores, deflector, 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 ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto?
Un intercambiador de calor puede ser un enfriador, que puede ser tanto un subenfriador o un condensador, o puede ser un hervidor o rehervidor. Es decir, depende del flujo, o sea, siempre el flujo de trabajo o el de interés va a pasar por dentro de los tubos. Y dependiendo cómo entra y cómo sale, toma su nombre, ¿no? Si sale más fría de lo que estaba, es enfriador. Si se entra vapor y sale condensado, es un condensador. Bueno, en el caso de los intercambiadores de tubo y carcasa tenemos varias configuraciones. De la que tengo en la mano, que es un modelo que hicieron los estudiantes acá, representa al intercambiador que está en la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos el ingreso del flujo de interés o del producto, que ingresa por la parte de abajo e ingresa a los tubos, ¿verdad? Hacen el recorrido de una U, ¿verdad? Que es una vuelta, ¿verdad? Y después se entrega más frío hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa por la parte de la carcasa? Eso pasa por los tubos. Por la carcasa ingresa el agua de enfriamiento por la parte de abajo, ¿verdad? De esta forma, y hace recorrido de sectores, es decir, de esta forma, ¿verdad? Para después salir más caliente hacia la torre de enfriamiento. O sea, lo importante aquí también de destacar de esta forma de intercambiadores son los deflectores, que provocan un flujo turbulento y una mejor transferencia o aprovechamiento del agua de enfriamiento dentro de la configuración. Entonces estos se llaman deflectores. Y bueno, en este caso, como es un equipo demostrativo, tenemos la entrada del agua de enfriamiento desde la torre de enfriamiento y cuando sale caliente, una vez que fue aprovechada, se va hacia la torre de enfriamiento nuevamente, ¿verdad? Para hacer un circuito cerrado. ¿Para qué nos sirve una torre de enfriamiento? Obviamente para aprovechar o para ahorrar agua, porque todo agua es gasto también, es un flujo de entrada de insumos. Y aparte también para cumplir con las normativas ambientales, porque si uno tiene una descarga en una temperatura alta hacia un río o hacia el suelo, también conlleva una multa, ¿no? Si es que no cumples. Ahorro y cumplimiento. Con respecto a los flujos aproximados. También aquí son regulables, aquí también se utiliza para la parte práctica, para generar datos y tablas para poder hacer las gráficas y todo lo demás. Se varía el flujo de entrada del agua de interés, que va por el tubo de una pulgada y media, y también se varía el flujo del agua de enfriamiento. Aparte también en la torre de enfriamiento tenemos variación del ventilador, o sea, podemos variar la velocidad del ventilador. Entonces todos esos datos nosotros los vamos variando para generar data y generar gráficas y demás, ¿no? Entonces en la parte de arriba, este es un enfriador, y en la parte de arriba tenemos un calentador. Carcasa, pero con solamente un paso de los tubos internos. Es decir, en este caso el agua de interés, que en este caso viene del tubo de una pulgada y media de verde claro, ¿verdad? Ahora, notar que la nomenclatura en el laboratorio son verde claro, agua fría, y verde oscuro, agua caliente, para diferenciar los flujos. Si te das cuenta, aquí entra un flujo verde, ¿verdad? E ingresa por los deflectores hacia los tubos. Dentro del tubo, y en un solo paso, sale caliente. Pero ¿qué pasa por la carcasa? Por la carcasa está ingresando vapor de la línea 1. Ingresa el vapor hasta el recorrido de los deflectores y sale nuevamente hacia acá. O sea, sale por un tubo aquí abajo que no se logra ver y sale ya condensado. Una vez que el vapor se aprovecha en una línea, sale condensado. Siempre va a salir condensado. Como se condensa y se comprime por el cambio de fase, permite el ingreso de nuevo vapor. Entonces todo eso de ahí siempre se purga con una trampa de vapor, o sea, una trampa de condensado. O sea, siempre tiene que estar purgando constantemente el condensado para permitir el ingreso de nuevo vapor y así se va aprovechando. Y esa es la ventaja de no usar vapor, ¿no? El vapor no necesita ningún medio mecánico para poder moverlo. Simplemente por la presión misma del vapor se va a impulsar el mismo. Ya, entonces aquí simplemente tenemos un sistema dual. Esto es un equipo hecho por estudiantes. Es un sistema dual en el cual podemos aprovechar agua de enfriamiento o vapor. O sea, aquí arriba tenemos una línea de agua y una línea de vapor. Entonces podemos cambiar el sistema de enfriamiento o calentamiento por el paso interno del respectivo. Entonces aquí también se estudia el comportamiento de la temperatura con agitación o sin agitación, y básicamente eso. Este equipo se utiliza 0.5 PSI o 0.2 PSI. Entonces por eso si yo le paso aquí 60 PSI, es una locura. O sea, es demasiada temperatura, me puede perforar los tubos
También, Dañar el producto. también las prácticas serían de 5 minutos. Claro. O sea, ¿qué parte educativa podemos hacer en 5 minutos? Igualmente, con 0.2 psi, este volumen que es más o menos de 20 litros, se empieza a hervir en 5 minutos, 5 o 10 minutos. Es por eso que es importante regular en estos equipos. Ya. Bueno, uno de los equipos que parte de la línea 2 del distribuidor de vapor, tenemos al secador rotatorio. ¿Okay? No sé si nos puedes contar un poco más sobre este equipo. Bueno, este equipo, antes que nada, esta clase de equipos son utilizados mucho en industrias que necesitan secado de grano o malteado de grano, como el café, el tema de la cebada para la cerveza, también se trató de usar para el cacao, pero la baba del cacao es muy ácida y daña los equipos, los engranajes. Pero más que nada, y es muy típico de la industria del café, que no solamente es secador, sino también muchas veces tostador del grano. Entonces, esta versión de acá solamente es secador. ¿Cómo funciona un secador? Necesitamos un medio húmedo, que es nuestro producto, ¿verdad? Es decir, tal vez grano carnoso del café. Y necesitamos la otra línea de ingreso, sería aire calentado, ¿no? Aire caliente. En este caso, el medio calefactor del aire es el vapor, que ingresa por esta línea, ¿verdad? Ingresa por esta línea y va a este intercambiador de calor, calandria o radiador, ¿verdad? Si tú puedes tomar desde arriba, vas a ver el recorrido del vapor. El vapor ingresa por aquí y hace este recorrido, ¿verdad? Y se entrega hacia la trampa de vapor, la trampa de condensado, ¿verdad? Entonces tiene 1, 2, 3, 4 vueltas, ¿no? Y eso se calcula justamente aquí. Se toma el diámetro de cada tubo y se calcula la longitud del tubo, ¿verdad? Y por el número de vueltas y por el número de niveles. Entonces ese es tu área de transferencia de calor del vapor. Toda esa área es importante para aprovechar, y bueno, también el material es importante, son tubos de cobre. ¿Ya? Entonces esos son los datos principales para hacer los cálculos del aire. Entonces, aquí hay un blower, ¿verdad? Que lo que hace es hacer o forzar el ingreso del aire, ¿verdad? Ingresa por aquí el aire, en esta área amplia, se calienta el aire, puedes tomar desde acá, si quieres, ¿verdad? Se calienta el aire, ingresa, se reduce el área, pasa por el blower e ingresa a la cámara de secado, ¿verdad? Para regular la temperatura del secado, porque como te diste cuenta el área es bastante amplia, entonces la temperatura se dispara. Hay muchos productos que dependen de la temperatura justa de secado. Entonces, digamos, el café es un grano que se seca bien a temperaturas altas sin perder propiedades organoléctricas, pero digamos las habas o el choclo tal vez necesitan menos temperatura para no dañarse. Entonces lo que se hace es regular la temperatura. ¿Cómo se regula? Forzando el ingreso después del calentamiento de aire frío o aire del ambiente. Entonces por esta chimenea o por este ducto ingresa aire frío. Entonces con ese ingreso de agua caliente, de aire caliente y aire frío se puede regular la temperatura de secado que va a ingresar al compartimento de secado. En esta parte de aquí tenemos un trabajo hecho por los estudiantes de automatización que con un servomotor y con una PT100 que está acá, con un sensor de temperatura, fueron sensando la temperatura de ingreso y mandando una señal a un servomotor para poder mover esta compuerta y poder regular el ingreso de temperatura. ¿Verdad? Antes esto se hacía manual, pero primero era peligroso y segundo era poco eficiente. No es que eficiente, es poco exacto. El estudiante se queda dormido y se dañaba toda la práctica. Entonces se hizo esta parte y funciona bastante bien. Entonces una vez que ingresa el aire caliente, esto es aire, no es vapor, ingresa aire, ingresa nuevamente con unas propiedades ciclométricas, ¿no? Entra con un bulbo húmedo, entra con una porcentaje de humedad y entra con una velocidad, ejemplo, ¿no? Entonces lo que se hace es tomar estos datos iniciales, una vez que se aprovecha este aire, obviamente nuevamente va a salir saturado en lo que es humedad. ¿Por dónde sale? Por la chimenea, ¿verdad? ¿Cómo tú te das cuenta que el secado va funcionando? Porque esto va a empezar saturado a 100 de
humedad, pero poco a poco va a llegar ya no 100, sino 98, 80, porque ya no hay humedad en el producto. Va perdiendo humedad una vez que la humedad de salida se iguala con la de entrada, terminó el secado. Digamos, entra con 40% de humedad, y ya que 40, ya sabemos que ya no hay más humedad libre para poder retirar el producto. ¿Dónde se ingresa el producto? En la parte de aquí. ¿Verdad? Entonces en la parte de aquí adentro que tiene que se ingrese el grano. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué se llama rotativo? Porque esto aquí rota como una tómbola. ¿Verdad? ¿Para qué rota? Acuérdate que lo importante en el secado, en cualquier proceso termodinámico o de pérdida de humedad, depende mucho del área superficial. Si tú tienes grano, ejemplo, grano de café, hasta la mitad de aquí, quieto, el área de transferencia de calor, ¿cuál va a ser? Solamente la superficie de grano. El que está aquí abajo no se va a secar o se va a tardar mucho en secar porque no tiene contacto con el flujo de aire caliente. Pero si tú haces rotar esto, ya la superficie de transferencia de calor será toda la superficie del grano sumada. O sea, si hay 1000 granos ahí adentro, sumas todas sus áreas redondas, entonces es mucho mayor el área y genera un secado mucho más rápido. Entonces este aquí se mueve obviamente con unos polimares que van conectados a este motor de esto rota. Y esto sería el secado. El principio del secado, de la igualdad, de llevar a igualar las humedades, de ingreso y de salida, se aplica para cualquier tipo de secador. Aplica para el secador de túnel, aplica para el secador de bandeja, aplica para cualquier secador. Y bueno, la selección del secador que vamos a utilizar depende del producto. Ejemplo, este aquí es muy bueno para granos, pero no es bueno para polvillo. Ejemplo, o porque igualmente todo el polvillo se va a ir por la chimenea. Ya, si tiene, digamos, frutas o rodajas de frutas, si tú le das vueltas, se maltrata. Entonces es mejor un secador de bandeja antes que un rotatorio. Eficiente, es muy eficiente, pero depende siempre de tu selección de secador y el producto que vas a secar. Ya, en la parte aquí está la parte operativa mecánica del equipo. Tenemos los botones o las botoneras de funcionamiento del tambor y del blower. En el blower, una vez que lo prende, va a empezar a succionar aire. Ahí la funciona el blower y genera la entrada del aire. Tú colocas la mano a la parte de adentro, está el aire corriendo. Y el tambor, que es el que hace que rote todo lo que es la grana. Bueno, otro equipo que se alimenta de la línea 2 del lugar de vapor es el evaporador. No sé si nos comentes algo con respecto al equipo. Bueno, un evaporador básicamente hace lo que dice el nombre, evaporar un producto hasta cierto punto, pero tiene también su ciencia en la evaporación. En este caso tenemos un evaporador de simple efecto, un evaporador también puede ser de doble efecto o de triple efecto o hasta de cuarto efecto, dependiendo del producto. ¿En qué industria se utiliza el evaporador? Se puede utilizar en la industria del azúcar, se utiliza bastante, se utiliza en la industria alimenticia con pulpa, se utiliza en la parte también láctea, ¿qué más se utiliza en el evaporador? Azúcar, lácteos, frutas, jugos, bueno, son ejemplos que hay. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia del evaporador? Hay que recordar que el agua siempre va a ser un medio en el cual habitan bacterias. Entonces es importante llevarla primero en la parte láctea, llevar la pasteurización, en la parte del agua y también en la parte de productos, digamos, como las frutas, se necesita perder esa agua para que el producto pueda durar buen tiempo en congelación o todo lo demás, ¿no? Sin necesidad o sin peligro de que exista un medio contaminante. Entonces, el evaporador básicamente es el ingreso de una pulpa, un jugo o una solución azucarada. En el caso, digamos, de la azucarera, una vez que se tritura la pulpa, se la comprime y se extrae, pasan por evaporadores para poder llevarla a un punto de concentración previo a la cristalización. Entonces, digamos, si yo meto el jugo de la caña directamente al cristalizador, no se va a cristalizar nunca, porque necesito una cantidad mínima, no de humedad, sino de concentración de azúcar.
Ok. Eso se mide por grados Brix. Digamos, tú tienes que tener unos 14 a 25 grados Brix para llevarlo a cristalización y que por la cristalización se generen los cristales de azúcar. Si lo lleva a 2, 4 grados Brix, que es a la cantidad que sale de la caña, no se va a hacer nunca el cristal. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Se ingresa la solución azucarada, ¿verdad? Y aquí adentro, esta parte de aquí, desde estas bisagras hasta abajo, esta brida hasta abajo, se llama calandria. La calandria puede ser de diferentes configuraciones. En este caso va a ser una calandria que tiene tubos, por los cuales dentro de los tubos hay el producto, ¿verdad? La calandria, para aprovecharla correctamente, el líquido no tiene que superar a más de un octavo de la altura de la calandria superior a ella. Es decir, que si esto mide 8 centímetros, tiene que estar 1 centímetro por encima de la calandria para aprovecharse. Es decir, no lleno todo esto, sino que solamente se aprovecha un poco más arriba de la calandria, ¿verdad? Un octavo o un cuarto por encima de la calandria. Una vez que se va evaporando este líquido, se alimenta nuevamente más producto para compensarlo. En este caso, bueno, entra el vapor de la línea 2 e ingresa a la calandria por adentro de la calandria y genera la evaporación rápida del agua. Digamos, una solución azucarada no se va a ir nada más del agua. Pero, por ejemplo, eso también se utiliza en la industria del café. Entonces, cuando tú evaporas, muchas veces también pierdes el aroma y también pierde el sabor. Pero más que nada el aroma, porque depende de productos orgánicos, organoléctricos, ¿verdad? Entonces, el flujo de vapor va a salir hacia arriba, obviamente porque es vapor, y va a pasar por un generador de calor. Este generador de calor, como ya vimos, es de carcasa y también se alimenta de la torre de enfriamiento. Se alimenta de la torre de enfriamiento, enfría la parte evaporada, o el flujo de agua evaporada, y es recolectada en el tanque de condensado. Mientras que el producto se sigue concentrando. Dependiendo de la industria, esto aquí o se desecha o se vuelve a utilizar en alguna parte porque es agua hervida, igualmente es agua limpia. En el caso del café, esta agua va a salir con olor a café. Entonces hay unos equipos que se llaman recuperadores de aroma, que lo que hacen es recuperar ese aroma y volver a ingresarlo al producto, ¿verdad? Para que no se dañe. Ahora, algo particular también en este equipo es que para productos termosensibles se puede utilizar el vacío. Al utilizar el vacío, se genera, aquí tenemos una bomba de vacío, ¿verdad? Se genera vacío dentro del equipo y como se genera menor presión que la atmósfera normal aquí en Guayaquil, la temperatura de evaporación es menor. Como si yo genero un vacío de -1 o -2 bar, lo que yo genero es que el agua se evapore ya no a 100 grados, sino se evapora a 90, 80 grados y así sucesivamente. Si yo le bajo la presión de operación, la temperatura de evaporación del agua también disminuye por el gráfico triple del agua, ¿verdad? No sé si lo recuerdan del precio. Entonces, al bajar la temperatura de presión, los productos o los compuestos organoeléctricos que hacen, digamos, que le dan el sabor, digamos, a una pulpa de maracuyá, o le dan el olor a una pulpa de maracuyá, se mantienen. Mientras mayor vacío, mejor los mantengo. Y no doy un producto insípido, sino doy un producto con sabor. Entonces, así se utiliza el evaporador. Mientras más efectos tenga, más eficiente es, menor brick se puede obtener, o sea, mayor brick se puede obtener y se puede utilizar menos temperatura. Y al usar menos temperatura o menos presión o generar vacío, voy a tener un mejor producto. La alimentación de este equipo, de producto. El producto está por el lado de acá. O sea, los estudiantes que no vaya a ser la pulpa o la solución azucarada, la alimentamos con bomba. ¿Verdad? Entonces lo alimentamos con bomba, un estudiante va viendo el nivel, una vez que se va generando baja el nivel, se alimenta nuevamente. Eso, va por ahí, va por este tubo, sube y entra ya. Ya. Y el extracto. El extracto se lo obtiene acá. Una vez que ya obtuvimos la alimentación. Obviamente, yo si meto una solución de 2 bricks
y nunca alimento productos, voy a obtener el 14, pero sí. Okay. Entonces siempre tienes que ir alimentando para poder ir sumando solutos, o sea, la sustancia de interés. Entonces yo le agrego más solución para que quede una solución, un buen volumen con una buena presentación, ¿verdad? Digamos, para el azúcar se necesita prácticamente una melaza. O sea, ya no va a salir un líquido, se va a salir como una especie de miel. Es una vaina bastante espesa, bastante ¿Y eso sale por viscosa. aquí? Nosotros solamente una vez llevamos a punto de operación para llevarlo a cristalización. O sea, porque igualmente con la limpieza y todo lo demás. Claro, asumo que es complicado. Y aparte que solo tiene un paso, o sea, un efecto. Si tuviéramos uno de triple efecto fuera mucho más fácil. Ajá, acá también sale, por acá sale el condensado del vapor. El condensado empieza el vapor, se aprovecha y se va saliendo por acá. Ese también es un dato que vamos tomando. Nosotros tomamos el volumen de condensado, que es realmente el vapor aprovechado por el proceso, y la temperatura de salida del condensado. ¿Verdad? Para tomar las propiedades termodinámicas ya tenemos las iniciales del vapor, porque ya tenemos desde el manifold, y necesitamos las finales para poder calcular cuánto se ha aprovechado. Y lo mismo que se aprovecha aquí o se condensa acá es casi lo mismo la energía que se aprovecha para evaporar el agua. Y tenemos las propiedades del agua, tenemos a qué temperatura ebulle, y tenemos también, si hicimos vacío también, eso varía, ¿no? Pero esos datos son con los que jugamos. Okay. ¿No? O ya está en la torre de enfriamiento, en este momento está en mantenimiento, pero normalmente aquí hay una piscina de agua, ¿verdad? Esta piscina de agua es el agua que se utiliza en el proceso. En cualquier proceso que necesite agua de enfriamiento, se la pasa por la parte de abajo hacia los equipos, ¿verdad? Esta agua, por este tubo de acá, esta agua que está en la torre de enfriamiento pasa por este tubo y va hacia todos los equipos, ¿verdad? Una vez que se aprovechan, regresan, si te das cuenta está el color verde nuevamente de la nomenclatura de agua fría, regresa por la parte de arriba, ya caliente o aprovechada, ¿verdad? Y pasa a la parte superior de la torre de enfriamiento, donde hay unos aspersores, que lo que hacen es, este tubo de 2,5 pulgadas lo aperturan en varias duchas, una especie de ducha, que van cayendo por el empaque. En este caso el empaque son cubetas de huevo, y entonces lo que hacen es aperturar el flujo, ¿verdad? ¿Para qué se apertura el flujo? Para tener mayor área de transferencia de calor, ¿verdad? Entonces en este equipo, en la parte delantera tienes un ventilador que lo que hace es forzar. Este es una torre de enfriamiento de tiro forzado. Normalmente puede haber de tiro natural, que es sin ventilador, solamente con la caída del agua suficiente para enfriarlo, pero en este caso es de tiro forzado. Para tiro natural se necesitan torres de enfriamiento de 12 metros de altura, 8 metros de altura. Es una torre de enfriamiento tal vez de un tamaño normal o típico de tiro natural, pero como esa torre mide a duras penas unos 3 metros, 3 metros de altura, se necesita un tiro forzado. El tiro forzado provoca una transferencia de calor, pero también de masa. Es decir, que en el momento que tú ves prendido este equipo vas a ver también salir una fase líquida o una fase evaporada. Entonces esa fase evaporada tienes que calcularla y también tienes que compensarla. Entonces cuando se pierde masa aquí, constantemente también está entrando agua nueva al sistema, que también ayuda a enfriar. Bueno, y eso básicamente. O sea, por el lado frontal ingresa el aire. O sea, básicamente aquí los parámetros que tienes que leer son parámetros psicométricos. Es decir, aquí entra aire a una temperatura y con una humedad, ya sea absoluta o porcentual, ¿no? Entonces aquí mides cualquier parámetro psicométrico, 2 parámetros psicométricos, y los comparas con los parámetros psicométricos de salida. Entonces digamos, si tú mides aquí, como tú bien dices, el bulbo húmedo, va a ser diferente al bulbo húmedo de atrás, ¿verdad? Asimismo la humedad directa, o sea el porcentaje de humedad del aire también cambia. O sea, ya prácticamente va a salir un aire a 100% saturado, porque hay una fase líquida. Entonces acá tienes digamos, en Guayaquil, en un día bueno tienes 30-40% de humedad, o a veces llegas a tener hasta 80% de humedad en Guayaquil, pero ese porcentaje, ese 20% es el que se aprovecha para poder capturar masa y también generar un flujo de calor.
Es decir, que se enfríe el agua, ¿no?